On. Corte, corte. Corte, corte. Corte, corte, dile. Corte. Abajo, abajo, no sabía. Ah, ahí. Corte, 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 corte. Se graba. ¿Te quedó pelado? ¿Qué un Nacho, weón? Entonces yo le digo, no he alcanzado una parte que sí todavía no. Piensa que los pedazos son los exitosos. ¿Has visto la roca? ¿Has visto los Simpsons? Ahí tenido esto. En todo caso, la roca se veía mejor pelado que cuando tenía Ay, sí. el pelo. Déjame inyectar unos 4 kilos de esteroides. Igual se te adelantó el 18. Sí. ¿Qué onda, No, Xavi? estoy más bien. ¿Te estás preparando? ¿Dónde está mi hermano? Ay, se me pifió el teléfono, se cayó. Cacha, yo como seré de antipatriota que una vez me echaron del colegio por no querer bailar cueca. Estaba en clases era obligatoria las clases de cueca. Dije yo no bailo, ¿sabes? Si no bailo, se va, me voy. ¿Y te fuiste? Le andaban al sordo. Yo una vez vi toda la... ¿Cómo se llama eso? La dama militar. Porque está con caña y la voy a levantar de la cama. Así que un amigo... Estábamos en el sur. Me fui a vuelta a traer el día a las 8 de la mañana. Ah, Cristian. Viendo hasta como las 3, ¿hasta qué hora? Como las 3 de la tarde. Está como las 4, Pero así está. en coma. Etílico. Viendo toda... Mi primo Sí. llora viendo eso. Angie. ¿Qué? ¿Cómo que Angie? Angie. Dije Angie. 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 Angelina. Angie. Angie dije. Oye Angie. Oye, Angie. Ya, o sea, ahora Angie. No, no, Angie. Hoy usted me cambió el nombre 800.000 veces. Mira lo que encontré en la biblioteca. TV grama. Sí, lo he visto. Y baila, baila, baila. Ah, yo debí estudiar al inicio. No me acordé. De Es la como, si tú quieres película. empezar a aprender, como leer esto porque aquí están los conceptos básicos. Aunque sí, no me quiero mucho de la inteligencia artificial. La hipnosis que viene pasando En varios aspectos. Sí, En varias. Con el papá lo que era. Es que Sí, pero- Lo caché la vida que tuvo. Sí, pero yo digo, ahora lo voy a leer. Y yo Justo cuando estaba entrando en Bueno, en en su todo lente. caso, de la tradición del día No, pasado. pero es como por lo mismo, cuando esté haciendo como una pausa. ¿Y qué te va a bailar? Sí, te ayuda. Fue como No, la pero ¿qué fue la que prehistoria. lleva? Ah, Yo me llevo. Pensé que era una mandarina. Pensé que lo Y así yo quiero. Oye, ya. Ya te la Pensé que era una regalo. mandarina. Ah, Ah, toma. ahí está, listo. Qué gran trabajo. Sí, guardar la pelota. Sí, también, ahí va a ser. Pero no compré. No me podía jugar. No, pero por favor, no me medio pasito. Y me dio un cuchuflay. ¿Sí así se Voy a llama? comprar una cajita de cuchuflay todo lo que está. La canción de Little Son Fan. Cuchufleras, cuchufleras, cuchufleras. Nunca han escuchado las raras tocatas pencas. Son terribles. No, no era morir. Se va con uno y para la playa. No sé, aún estoy más feo. ¿Cuándo voy a rezar un tribunal? Sacando Y lo hacemos ceviche. Ah, no sé. Se complicado. ¿Hay espacio en tu palacio, no? Hay una pieza que está Si Palacio está informado. ¿Eh? Pero ahí habla con Zeus. La Atlantis, pues, sí, habla con Zeus. Saca unos mariscos. Tío, tenés que llegar allá. Habla con tu primo Aquacuec. Acá, pues. No, pues. Y el patito, pues. Acá, pues. ¿Viste un culo? La buena que engañó la hay puras piedras, no hay miel. Los grillos mejor todavía. Pero Son mejores. Ahora horas llegáis para y ya hay surfear. poco tiempo, weón. Son mejores horas para surfear. La hora chilena son reconocidas por eso. Pero un pichilenta. Sí, pues. Eso te arriba de todo.
vamos a comenzar. Vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a cambiar completamente de tema. Este curso está enfocado a ver, se llama microbiología y parasitología. Entonces, es difícil a veces poder imaginarse la diferencia que existe entre como, me voy a sentar acá, no sé si les molesta, ¿no? Siéntase bien. Es difícil, que estoy de como las 9 ya hablando. Pero vámonos. No. Agüita. No hablemos más. ¿Ah? Agüita para la verdad. Sí, no, ya, así ya. Pero vamos, y que lo que aprendan es, el curso no es solo de micro, no es solo de bacterias. Ya sabemos que es una bacteria que cumple con todo lo que tiene que tener un organismo vivo, ¿cierto? Son organismos unicelulares, con ciertas características que ya las saben, etc. Pero también existe otro grupo de organismos, o de microorganismos también, se puede hablar de que no solamente se estudian porque son organismos vivos, sino que porque generan una dependencia entre dónde están y lo que hacen. En las clases anteriores, la primera, salió el concepto como de los virus, que hablábamos que eran como partículas inertes que necesitaban un hospedero para poder reproducirse, ¿cierto? Y hablamos de lo que era vida y lo que no era vida. Hoy día vamos a hablar de la parasitología, que es la ciencia que se encarga de estudiar la relación que existe entre un organismo que necesita un hospedero, no para poder reproducirse, pero sí para poder alimentarse. Y que ese alimento lo obtiene directamente del hospedero al cual parasita. Y que indirectamente entonces está relacionado al parasitarlo y obtener esta fuente de alimento, es capaz de poder ejecutar sus funciones biológicas, como dividirse, replicar su ADN, generar factores de virulencia y hacer cosas muy parecidas a lo que hace una bacteria, pero en otro contexto. Entonces, la parasitología, vamos a hablar de que es la ciencia que estudia el fenómeno del parasitismo. Y aquí la parasitología estudia el parasitismo, que es un tipo de asociación biológica en donde un organismo que es el parásito se asocia biológicamente con un organismo para poder obtener su fuente de energía. Y esa asociación genera un daño que es unilateral. Y ese daño, que es unilateral, está hacia el organismo que es parasitado. Por lo tanto, el parásito, que es lo que vamos a estudiar, se beneficia y el organismo que es parasitado sufre un daño. Por lo tanto, la parasitología estudia el fenómeno del parasitismo, que es esta relación de perjuicio que hay del parásito por sobre el hospedero, que es el parasitado. Y esta rama no solamente estudia este fenómeno, sino que incluye la morfología, la clasificación, la biología de los parásitos y cómo se relacionan con su hospedero en términos de su ciclo biológico, de la enfermedad que producen y cuáles son los tratamientos que uno debe dar para poder subsanar una parasitosis. Ahora bien, la parasitología es bien interesante porque este fenómeno del parasitismo lo estudian dos grandes grupos de parásitos. En parasitología encontramos dos grupos, los protozoos y los metazoos. Los protozoos corresponden a parásitos que son unicelulares, que funcionan como una única célula. Mientras que los metazoos son aquellos parásitos que son pluricelulares y que desde el punto de vista celular son mucho más complejos. En el caso de los protozoos encontramos principalmente las amebas y en el grupo de los metazoos encontramos a los gusanos. Pero antes de hablar de qué es cada cosa, tenemos que referirnos a de dónde nace el concepto de parasitología. Y para eso tenemos que hablar de las asociaciones biológicas, básicamente para entender por qué la parasitología es la ciencia que estudia la relación entre un parásito y un hospedero del cual es parasitado. ¿Han cachado ustedes que las mamás
o la abuelita le dice a veces a estas relaciones medias drogas, como le dice, oye, deja este cabro que es un parásito tuyo, Sí. ¿cierto? Y ahí ese parásito puede ser porque o le saca plata o se aprovecha. El concepto aquí es el mismo. Pero el concepto y no aporta nada, solo produce un daño. Y el huevón, ocupando la palabra, solo se beneficia de la otra persona. Ni un parásito. Y de ahí viene el concepto de parásito. Entonces, para entender esto, el parasitismo es un tipo de asociación biológica. Porque se asocian dos especies distintas. Y aquí tenemos asociaciones que son homoespecíficas o asociaciones que son heteroespecíficas. Cuando hablamos de asociaciones homoespecíficas, nos vamos a referir a sociedades o a colonias. Y esas sociedades o colonias corresponden a especies de la misma especie que se asocian entre sí. A individuos de la misma especie que se asocian entre sí. Y que por lo tanto forman sociedades y colonias para poder sobrevivir. Pero ni uno compite por el otro, por el nicho, sino que colaboran. Por lo tanto, es una asociación, es una sociedad. Como cuando usted pone un negocio con un amigo. Oye, vamos a una sociedad, los dos se benefician, ¿o no? O los dos la utilizan para poder estar tranquilos y vivir. Aquí es lo mismo. Pero también tenemos aquellas asociaciones que son asociaciones heteroespecíficas. Y esas asociaciones heteroespecíficas se refiere a la asociación entre dos especies distintas. No homo, distintas. Y eso genera, esa asociación genera distintos grados de dependencia. Puede generar más o menos dependencia. Si hablamos de que genera una dependencia alta que necesita para vivir, vamos a hablar de una simbiosis. Disculpe, ¿qué es la simbiosis? A una asociación con un alto grado de dependencia. Como por ejemplo los líquenes. Los líquenes es una simbiosis entre un alga y un hongo. Y no pueden vivir si están separados. Pero no es una parasitosis, porque ambos se benefician. Sí, no sería parásito. Parásito era el que básicamente se beneficiaba él y dañaba a otro. Exactamente, entonces esto no es un parásito, es una simbiosis, porque los dos se necesitan así como exclusivamente para poder vivir. ¿Ya? No recuerdo bien por qué, pero creo que es porque el holobionte, aquí vemos la diferencia entre un ficobionte y un holobionte. El ficobionte, que creo que era el hongo, necesitaba el alga para obtener los compuestos de carbono para su metabolismo. Y el holobionte, que era el alga, necesitaba el hongo para absorber otro tipo de nutrientes, no me acuerdo cuáles, pero era por eso la asociación era exclusiva y debía tener ese alto grado de dependencia. Pero además de tener este grado de dependencia, de heterodependencia, que ya sabemos entonces que es una heterodependencia que es entre distintas especies, que puede ser con distintos grados, ¿cierto? O yo te necesito hasta la muerte y yo soy tu simbionte, o te necesito pero no tanto. En esas no te necesito pero tanto nacen los otros conceptos de otro tipo de asociaciones heteroespecíficas. Y estos tipos de asociaciones heteroespecíficas, el profesor se echó la barriguita. Ahora no sé. No te preocupes, si te vas pasando la casa. Pero comprar una casa ahí, En México. Comprado en México. Esta zona. Por mayor, sí. Parece que se desenchufó el compu. Ya, pero no importa. Les sigo hablando mientras esto se arregla. Entonces, para resumir, para los que llegaron un poquito más tarde, sí, tenía razón. Vamos a no poner la silla, se da cuenta que flojo trabajador. Estamos cambiando de tema, chiquillos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que entramos en el terreno de los parásitos.
Y el terreno de los parásitos es interesante porque estamos hablando de organismos que son eucariontes, no son bacterias, que permiten en el fondo corresponde a un organismo que necesita de otro para poder vivir. Y que esa dependencia entre un parásito y un hospedero es del tipo obligatoria, pero genera un beneficio que es unilateral hacia el parásito y no hacia el hospedero. Por lo tanto, el hospedero genera un daño y el parásito se llama parásito porque necesita obviamente alimentarse de los hospedero. El ejemplo que yo di de la suegra que le dice a usted: esa mujer es una parásita, elimina de tu vida, que no hace nada y no sé qué. Bueno, ya entonces, ahora, necesito estar en la carpeta. ¿Dónde me voy a la carpeta aquí? Ahí tiene que Ah, ser. profesor. No, ¿dónde está la ahí, imagen? debe ser escrito. Entonces hablamos de que las asociaciones pueden ser de distinto grado, ¿cierto? Que pueden ser del mismo origen, de distinto origen, y que cuando son homoespecíficas, es decir, entre las mismas especies, hablamos de colonias o de sociedades. Pero cuando hablamos de especies que son distintas, hablamos de asociaciones heteroespecíficas. Y en esas asociaciones heteroespecíficas entonces vamos a tener distintos grados de dependencia, ¿cierto? Las que dependían mucho y las que dependían poco. Las que dependían mucho era la simbiosis, pero esas que dependían de cierto grado, uno hablaba de otro tipo de asociaciones heteroespecíficas. Y aquí es donde uno tiene que definir otro tipo de asociaciones que van a depender del grado de dependencia, si es que existe un beneficio o si es que existe un daño. Y se clasifican en tres: en los comensales o comensalismo, en los mutualistas o mutualismo y en los parásitos o los que hacen el parasitismo. Como tenemos un grado de asociación el cual no hay un grado de dependencia, es decir, yo me puedo asociar con usted pero no es necesario que estemos juntos, pero el beneficio es unilateral, es decir, se beneficia a usted o yo, pero que usted se beneficie a mí no me causa nada, vamos a hablar de un comensalismo. Como están aquí los pescaditos. Uno sonríe porque está feliz de la vida, porque se está aprovechando, pero el otro le da lo mismo. Cuando hablamos del mutualismo, que sí existe un grado de dependencia, porque necesitan estar juntos, y eso significa que el beneficio es mutuo, pero al beneficiarse uno de otro no existe un daño. Porque una especie le entrega algo que la otra no tiene y la otra le entrega lo mismo. Lo que significa que ambos se ven beneficiados. Pero es aquí donde nace el concepto de parasitismo, donde el grado de dependencia es fundamental. El parásito necesita obligatoriamente vivir sobre la otra especie. Pero ¿qué pasa? Que el beneficio es unilateral hacia la especie que está parasitando y se produce un daño en la especie parasitada. Por lo tanto, si yo soy el parásito y usted es la especie, yo lo necesito, pero yo gano, solo yo gano, y usted se enferma. Y es ahí donde nace el parasitismo. Por lo tanto, hay una delgada línea, se habla en parasitología, entre el comensalismo y el parasitismo. Porque en el comensalismo no hay un daño en una de las dos especies. Pero en algunos casos, cuando veamos amebas comensales, nos vamos a dar cuenta que sí, algunos comensales pueden convertirse en ciertas ocasiones en parásitos. Y por eso esa flechita. ¿Cuáles son las premisas del parasitismo? Uniones de vida a otro ser vivo, dependencia metabólica, por supuesto, sin compensación equivalente, obvio. Población parasítica siempre se superpone, obvio, y hay una mayor tasa de reproducción parasítica, obvio. Por lo tanto, siempre la tasa parasitaria va a ser siempre más alta a la población que se está parasitando.
Y la enfermedad va a estar directamente proporcional a la carga del parásito. Supongo que todo esto lo estamos anotando en su cabeza, ¿cierto? Ya, acá. Porque todo esto está anotado. Ah, si vieras que me graban. Sí, Sí, está todo bien. Tipo de parásitos. a todo grabado. Entonces, ya sabemos que existen estas premisas. Pero además de estas premisas encontramos distintos tipos de parásitos. Encontramos parásitos permanentes, temporales, es decir, que viven constantemente encima de su hospedero, que temporalmente pueden parasitar y después vivir fuera. Pero además encontramos los ectoparásitos y los endoparásitos. Los ectoparásitos son aquellos que viven en las superficies corporales, como la piel, por ejemplo. Como por ejemplo el parásito que produce el tiruye, ¿cierto? O que produce la sarna. Pero existen otros como los endoparásitos que son intracelulares. Y ahí hay un montón, en termolítica, yarde, hay un montón de parásitos que son intracelulares o extracelulares también. Tenemos algunos que se clasifican según su especificidad en el hospedero. Tenemos los estenoxenos y los eurixenos. Los estenoxenos corresponden a parásitos que tienen un ciclo, que no tienen un hospedero intermediario durante su ciclo biológico, es decir, solamente son capaces de ser encontrados en una especie, como esta histolítica que vive solo en los seres humanos. Mientras que los eurixenos, como Toxoplasma gondii, es un parásito eurixeno porque es transmitido a través de los animales domésticos, como los gatos. Por lo tanto, necesita además de un hospedero para poder ejercer su ciclo biológico. Vamos a definir como ciclo biológico a las etapas del ciclo de vida de un parásito. Desde que nace, se reproduce y muere. Y adicionalmente, dependiendo de su ciclo biológico, vamos a hablar de que los parásitos se clasifican en parásitos monoxenos y heteroxenos. Monoxenos corresponden a parásitos que no tienen hospederos intermediarios, sino que solamente tienen hospederos definitivos. Es decir, que la misma especie que es parasitada, es capaz de generar y darle todo lo que necesita el parásito para que el parásito pueda hacer su ciclo biológico completo. Sin embargo, los heteroxenos corresponden a ciclos biológicos en donde el parásito necesita pasar por distintos hospederos para poder llegar finalmente al hospedero definitivo y generar enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Tengo un parásito A. Tengo un humano. El monoxénico quiere decir que el parásito A ingresa al humano, sale del humano y vuelve a entrar al humano. Necesita de un solo hospedero. Y vamos a definir como hospedero al organismo vivo, como al organismo vivo en el cual el parásito adquiere su forma vegetativa madura. ¿Con qué me refiero con forma vegetativa madura? A que el parásito vive como una célula completa. Mientras que tenemos otros parásitos que necesitan pasar por otros hospederos para generar estructuras biológicas que le permiten ser infectivos para el ser humano. Es decir, este es el humano, este es el gato y este es el parásito. Para que el parásito sea infectivo para el ser humano, debe pasar por otro hospedero que es el gato.
Por lo tanto, el gato se define como un hospedero intermediario. La definición de hospedero intermediario es un hospedero, como dice su nombre, que es intermediario, es decir, le permite al parásito realizar una etapa de su ciclo biológico para ser infectivo para el hospedero definitivo. Por lo que si no pasa por el hospedero intermediario, no es infectivo para el hospedero Y se definitivo. pueden hacer desde los dos, y además desde el parásito en sí. O sea que el parásito puede estar fuera, lo adquiere el humano, no es efectivo, el humano lo traspasa al gato, se activa en el gato y vuelve al ser humano para que sea Exactamente, efectivo. debe pasar eso. Y, ¿Por y puede ser también directamente de las dos especies, o sea que el humano tenga un parásito propio en sí Porque esa es otra especie de parásito. y el gato. Tampoco. Tiene que ser un parásito externo a cualquier tipo de especie que se active. Pasando por los dos hospederos. Tiene que pasar primero por la persona, Por el antes que gato. por alguien, antes que el animal, Tiene que pasar por el gato primero. y después por la persona. Porque ahí es infectivo. Acuérdense que las parasitosis se enfocan dependiendo del área médica. A nosotros nos interesan los humanos, por lo tanto nos vamos a enfocar en los humanos. Eso quiere decir que el hospedero definitivo, que por definición corresponde al hospedero donde se encuentra la forma vegetativa del parásito, es el humano. Y es ahí donde se genera enfermedad. Y debe pasar por el gato, por ejemplo, para que sea infectivo para el ser humano y genere enfermedad en el humano. Y algún parásito, Pero si lo vemos desde el punto de vista del animal, existe la parasitología veterinaria donde uno lo ve desde el punto de vista del animal. Entonces al revés. y hay un punto específico en el cual el humano adopte un parásito, pero ¿cómo se llama? Sea como primer, o sea como huésped intermediario y que no sea 100% efectivo a mí y a otra persona le haga más efecto. No, porque es especie específica. El parásito se clasifica por especie, Exactamente. no por huésped en sí. Y el huésped es especie específica, exactamente. O sea, usted como un parásito, a usted le gusta la raza humana, usted vive en la raza humana. Si le gusta la raza animal, vive en la raza animal. Lo que quiere decir que va a generar enfermedad en usted, raza humana, si le gusta lo humano. O va a generar enfermedad en los animales si le gusta la raza animal. Y también cuenta con la especie para los alimentos vegetales, No. Solo rige para especies animales que son capaces de reproducirse, alimentarse, generar descendencia. Las plantas tienen otro tipo de parásitos, que son los virus vegetales, pero no tiene sentido que lo veamos acá. Y aquí tenemos la definición de hospedero, para que podamos comenzar a desenmarañar esta como misterio de los parásitos. Y en los parásitos hablamos del concepto de hospedero cuando nos referimos a un organismo simple o complejo que incluye o no al hombre, en que por circunstancias naturales se permite la sobrevivencia o alojamiento de un agente infeccioso. Es decir, el parásito se adquiere y se desarrolla alguna etapa del ciclo biológico. Se podría considerar como un parásito una garrapata. Eso es un parásito. Bueno, sí, Y dentro de eso se habla de que el hospedero se ha definido también como huésped. Huésped u hospedero. Y el hospedero, y existen distintos tipos de hospedero o de huésped. Tenemos el accidental, el definitivo, el intermediario y el paratécnico. Cuando hablamos de hospedero accidental, significa que el parásito llega accidentalmente a un hospedero o a un organismo vivo. Lo que quiere decir que si es accidental, ese hospedero accidental puede o no puede desarrollar la enfermedad, dependiendo de la especie. Como, por ejemplo, Por ejemplo, los cangrejos. Existe una parasitosis que se llama difilobotriasis. Y la difilobotriasis se genera cuando el humano libera por la deposición un huevo o una tenia que está no embrionada. Y ese huevo cae al agua y en el agua viaja hasta el mar y en el mar cae accidentalmente encima de un cangrejo. Y ahí el huevo madura, se lo come el cangrejito y en el intestino del cangrejito el huevito madura y se produce una fase larval del
ese cangrejo se lo come un pescado y ese pescado adquiere una larva del gusano. Y ese gusano se adquiere de la larva, se enquista la musculatura del pescado y nosotros nos compramos el sushi que viene de un pescado que puede tener larvas en la musculatura. Y ahí comienza el ciclo biológico en el humano. Entonces de ese ejemplo se desprende el hospedero accidental, que es circunstancial para el parásito, el hospedero definitivo, en el cual el parásito alcanza su madurez sexual o la fase de actividad sexual, que eso es la fase vegetativa, es decir, nosotros somos hospederos definitivos, los seres humanos. En la patología que yo les voy a enseñar, el ser humano siempre es el hospedero definitivo, siempre, y es porque ahí es donde el parásito genera su fase sexual madura, tiene la capacidad de reproducirse y de alimentarse y de generar daño. Y tenemos los hospederos intermediarios, en el cual el parásito desarrolla su fase larvaria o asexuada o alguna de sus etapas del ciclo biológico, lo que quiere decir que puede o no puede generarle un daño a la especie que está parasitando, que en este caso es el hospedero intermediario. Generalmente no genera un daño, generalmente. Y tenemos además un hospedero del tipo paraténico, en donde el parásito cae accidentalmente, pero ese hospedero no es capaz de brindarle todo lo que necesita el parásito y el parásito no es capaz de reproducirse ni continuar con su desarrollo. Lo que significa que el ciclo biológico del parásito se corta y el parásito muere. Por lo tanto, el origen de la relación entre parásito y hospedero se basa en una relación que existe entre la vida libre y la adaptación que tiene un parásito sobre un organismo vivo. Y esa asociación de vida libre a asociarse sobre un organismo vivo va a depender de la evolución y de la especiación que tenga el parásito. Y es por eso que no todos los parásitos necesitan de los mismos hospederos. Existen algunos parásitos que se adquieren por carnivorismo, otros por fecalismo, otros por picaduras de insectos, otros por comer carne mal cocida, etc. Y por lo tanto, cuando se genera esa asociación, se aumenta la compatibilidad y su supervivencia y se comienza con la vida parasitaria, en donde el daño es unilateral y el beneficio también es unilateral. Y por lo tanto se establece una relación que forma un equilibrio, pero ese equilibrio está dado porque el parásito ya se puede establecer en el hospedero definitivo o en el hospedero intermediario. Pero aún así, aunque hay un equilibrio biológico donde se viven, el beneficio siempre va a ser hacia el parásito, porque si no, no sería un parasitismo, sería un comensalismo. Y además, esa adaptación del parásito a vivir sobre el hospedero, ya sea hospedero intermediario o definitivo, va a depender de las estrategias morfológicas o biológicas que tenga el parásito para poder asegurar su supervivencia. Entonces esto quiere decir que, similar a lo que pasa con las bacterias, los parásitos generan estructuras y moléculas que le permiten colonizar a los hospederos. Algunos, por ejemplo, como la tenia, tiene verdaderos ganchos en su escolex que le permite adherirse al epitelio y no soltarse, mientras que otros, como Giardia, que es un protozoo unicelular, tiene ventosas en la parte, en su otra cara dorsoventral, donde esas como ventosas le permiten la adhesión a los epitelios. Y el fenómeno de adhesión le permite poder bypassear el fenómeno del peristaltismo, que es una barrera que debe superar el parásito, porque el peristaltismo nace, además de mover el modo del polo alimenticio, de evitar que parásitos y bacterias se adhieran a la mucosa. Entonces el parásito genera mecanismos que les favorecen el pegarse al epitelio y no ser removido por ese tipo de actividad biológica. Y por lo tanto, la relación parásito-hospedero va a ser en beneficio del parásito, perjuicio del hospedador, y va a tener un efecto sobre el parásito y sobre el hospedero. Por lo tanto, cuando tenemos un efecto de perjuicio sobre el hospedero, vamos a hablar de que puede ser un efecto mecánico,
es decir, por el solo hecho de moverse el parásito va a generar un efecto directo, es decir, que el parásito esté y sintetice o secrete moléculas que son tóxicas para el hospedero. Expoliatriz, ese fenómeno de tener ganchos o dientes que le permite adherirse al epitelio y romper los tejidos y chupar sangre. Actuar como un vector, es decir, solamente como un vehículo transmisor, y también el fenómeno de la inmunidad. Cuando se genera la parasitosis, se genera un aumento de la inflamación. Y la inflamación está relacionada a una respuesta inmune, y esa respuesta inmune lo que hace es que hace que los tejidos se inflamen y se genere el daño. Entonces, en muchos cuadros parasíticos y también lo que pasa con bacterias es que la enfermedad está relacionada a la inflamación, a la exacerbación de la inflamación. Y aquí tenemos también que esta relación del parásito, de la relación parásito-hospedero, tiene algunos efectos sobre el parásito, que son positivos. Entonces, aún así el parásito se sigue beneficiando, y dentro de eso es que existen cambios morfológicos en el parásito una vez que el parásito llega al hospedero definitivo. Recordando que el hospedero definitivo es el hospedero en el cual el parásito es sexualmente activo y genera su ciclo biológico vegetativo, es decir, cómo se encuentra realmente, como una célula madura. Y aquí el cambio morfológico de los parásitos, por ejemplo, cambia el cuerpo, cambia su tamaño, genera órganos de fijación, y esas corresponden a adaptaciones morfológicas, como por ejemplo aplanamiento dorso-ventral para los ectaparásitos, por ejemplo, como el que es de la sarna. La gracia de la sarna es que este ectoparásito durante la noche cava hoyitos en su piel y durante el día sale, y eso genera la picazón. Pero para que eso ocurra, el cuerpo del ectoparásito debe aplanarse dorso-ventralmente para poder penetrar bien en el epitelio. Las pulgas, por ejemplo, tienen una compresión lateral, por eso no sé si las han mirado, son como planitas de un lado, obviamente para poder meterse entre medio de los pelos. Y además, la forma, como por ejemplo para poder nadar entre los tejidos, como por ejemplo la cistecipcosis, que corresponde a una especie de teniasis, que es un endoparásito que vive intracelularmente. Entonces, los parásitos al final generan esta asociación con el hospedero, y el hospedero definitivo les provee de todo para que ellos además tengan la capacidad de desarrollar estas estructuras. Dorso aplanarse, ¿cierto? Tener compresión lateral o generar otras estructuras que le permitan vivir. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, los ectoparásitos que ya nos conversamos, y los ectoparásitos que tienen este fenómeno de expoliatriz, que tienen verdaderos ganchos que le permiten entonces poder adherirse a las superficies y poder chupar sangre en algunos casos. Pero en el caso de las tenias no tienen esa función, las tenias no chupan sangre, sino que solamente tienen la gracia de que le permite que adherirse al epitelio. Como usted está en un intestino grueso, los movimientos peristálticos cada vez que usted hace pasar el bolo alimenticio hace que pueda hacer que el parásito salga, que se empuje. Pero al estar enganchado, obviamente no me van a mover. Esa es la gracia de los dientes. Y por lo tanto, tenemos el efecto también sobre el parásito, no solo relacionado a la morfología, sino que también relacionado a la fisiología. Se producen cambios, por ejemplo, en el aparato digestivo, donde se desarrollan verdaderos aparatos digestivos para para que el parásito pueda alimentarse, como el caso de las garrapatas. Pero para aquellos que son unicelulares, por ejemplo, que son los endoparásitos, se generan sistemas digestivos que son rudimentarios, que dependen de vacuolas, que dependen de cosas más rudimentarias y no de sistemas propiamente tales. Y además, algunos generan desarrollos de aparatos reproductores. Los gusanos, por ejemplo, desarrollan aparatos reproductores, existe un macho y una hembra, que para que puedan generarse los huevos se debe fecundar la hembra con el macho. Y todo eso se lo provee el hospedero. El hospedero le da el ambiente al parásito para que pueda desarrollar todas esas estructuras. Déjenme ver qué más queda. Para terminar, después que volvamos a hacer una cosa más que quiero que veamos, es que tenemos que pensar... Creo que no entendí bien. Le entiendo un poco.
tenemos que pensar en un concepto que se llama triada epidemiológica. Para que se genere cualquier enfermedad, no sé si ya la habían escuchado, ¿no? ¿Alguna vez se la mencionaron la triada epidemiológica de una enfermedad? ¿No? Entonces las presento. La triada epidemiológica corresponde a los factores que están involucrados en el desarrollo de cualquier enfermedad. Cualquiera, absolutamente cualquiera. Y esos están relacionados a 3 factores principalmente: al ambiente, a la gente y al hospedero. Cuando se produce un desequilibrio entre estos 3 agentes, se genera la enfermedad. Por ejemplo, si hablamos de una bacteria, sabemos que la bacteria se encuentra en un ambiente húmedo, en un alimento, pero la bacteria está ahí viviendo y es un coliforme que no produce mayor daño si es que está en una cierta concentración en un alimento. Porque el alimento pasa el código sanitario y por lo tanto se ve. Y usted se lo come y esto está en equilibrio y no se enferma. Pero si ese alimento usted se lo come vencido, puede que la carga bacteriana sea más alta de la permitida, lo que significa que aumenta la cantidad de agentes y esta triada se desequilibra hacia el hospedero y por lo tanto se genera enfermedad. Por lo tanto, si definimos qué es una triada epidemiológica, vamos a definir que está compuesta por un agente, por un ambiente y un hospedero. El agente corresponde al patógeno y el agente va a ser su grado de patogenicidad, su carga infectante, su especificidad de hospedero, que está aplicado a parasitología, quiere decir que qué tan afín soy yo con usted o con usted. Si usted es en la especie A, B o C y yo soy el parásito que le gusta la especie B, si yo lo veo a usted en el ambiente, usted no se va a enfermar y esto va a seguir en equilibrio porque usted no va a ser susceptible a ser infectado por mí. En cambio usted sí, porque es la especie que a mí me gusta. Por lo tanto la triada se va a desplazar hacia usted y yo lo voy a aprovechar y se va a enfermar. El ambiente, la contaminación ambiental es muy importante. La contaminación biológica, física y la sociocultural es muy importante. Los animales, el cuidado con tomar agua potable, todo lo que tenga que ver con el ambiente influencia el desarrollo de enfermedades bacterianas y las parasitosis. Y el hospedero es muy importante, la edad, el ciclo vital, el ciclo familiar, la inmunidad, y eso está relacionado a qué tan maduro usted tiene su sistema inmunológico. Si usted tiene su sistema inmunológico debilitado, obviamente es más susceptible a enfermarse y la triada se desequilibre hacia usted y se va a enfermar. ¿Por qué? Porque al ser inmunocomprometido, o ser niño, o ser un adulto mayor, usted va a andar en la calle, se va a comer una sopaipilla de la vieja a la esquina y se va a enfermar de la guata. Pero en personas inmunocompetentes eso no pasa, porque aunque la sopaipilla de la vieja a la esquina tenga bichos, usted los va a eliminar rápido. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No. Perfecto. Entonces, para cerrar la clase, hasta acá entra en la prueba. Entre estas 3 clases. Pero antes de cerrar la clase, que también esto entra en la prueba, vamos a hablar de la clasificación de los parásitos. Los parásitos se clasifican en 2 grandes grupos. El primer grupo corresponde a los protozoos y el segundo grupo corresponde a los metazoos. Los protozoos son unicelulares. Y yo les hablé de la forma vegetativa, donde el parásito, ¿cierto?, unicelular, o el parásito vive, ¿verdad?, que es el hospedero definitivo. ¿Cómo yo voy a llamarle la forma vegetativa del protozoo? Trofozoito, que va a ser la forma vegetativa. Y la gracia de los parásitos es que alternan su vida entre una forma vegetativa y una forma que se llama quiste.
y corresponde a una forma biológica activa, pero a una tasa metabólica menor. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que se llama y que corresponde al estado de resistencia biológica del parásito. Y cuando ocurre esta formación de los quistes, ocurre cuando hay algún estrés, alguna condición de estrés. Es decir, yo me encuentro como trofozoito en el intestino del humano y de repente se me acabó el alimento. Yo debo sobrevivir porque soy un parásito. Usted ya no me está entregando lo que necesito. Yo como trofozoito no puedo vivir, no vive de manera libre en el ambiente. ¿Por qué? Porque son células. Y las células se mueren en el ambiente. No sobreviven ni la desecación ni nada, pues son células eucariontes normales. Por lo tanto, no viven en el ambiente. Y la manera en la que yo tengo de perdurar es enquistándome. Y el quiste, que es el estado de resistencia, es resistente a la temperatura, desecación, radiación UV, otras. Por lo ¿Cuál es el que tanto, está arriba? Trofocito, quiste, el que está arriba de quiste, protozoo, Estrés. estrés, estrés. Temperatura, ¿qué más dice? desecación, radiación UV, otras. Los protozoos, como ya sabemos, que alternan su vida entre un trofozoito y un quiste, se clasifican en 4 grandes grupos.